Casualmente, durante la pandemia tuvimos un caso puntual porque pues la pandemia fue una de las más duras etapas, yo creo, que he tenido que vivir. Y nos llamaron porque en ese momento pues la entidad no quiso llegar, no llegaron desde las 7 de la mañana y nos llamaron acá a una casa que había una señora que estaba muy mal. Yo le di indicaciones telefónicas al esposo y cuando él dijo, la verdad es que ella ya no se mueve. Cuando llegamos, los niños, los hijos de la señora estaban a la entrada y nos dijeron, por favor, ayúdenla. Y mientras tú hablabas, pensaba en Dios, cuántas veces el Señor tiene que soportar nuestro reclamo, ¿no? Nuestro llegaste tarde. Porque a veces nos creemos con el derecho de decirle al Señor, llegaste tarde. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, La Carpa, el podcast de la CCJ, la Comunidad Cristiana Jiré, ubicada en el municipio de Cota. Bienvenidos, y en este día nos acompaña de manera especial Carolina Ballesteros. Usted es auxiliar de enfermería, bombero, rescatista, estudiante de psicología, da capacitaciones de seguridad industrial. Bienvenida, Carolina. Muchísimas gracias, pastor. ¿Por qué la carpa? Bueno, yo creo que la carpa también es un término que se utiliza en emergencias porque cuando no hay espacio en los hospitales, por ejemplo, hay que hacer hospitales de campaña o hacer extensiones y se colocan carpas. Qué interesante. En la pandemia también se colocaron hospitales de campaña para atender pacientes que no eran de pronto pacientes respiratorios o COVID y tuvieron que hacer expansión hospitalaria. Entonces, bueno, pues la carpa también me identifica. Entonces la carpa también es un espacio de salud, de seguridad. Bien, Así es. nuestro podcast se llama La Carpa porque cuando nos tomó la pandemia no podíamos congregarnos en nuestro auditorio. Así que contábamos con los espacios de unas carpas del colegio y con los respectivos permisos pues empezamos a congregarnos y paradójicamente nunca pudimos volver a congregarnos en nuestras instalaciones en el centro del pueblo. Bienvenida, Carolina, a este espacio para hablar de ti, de lo que haces, de cómo Dios te utiliza para salvar vidas. Y quiero comenzar con un texto bíblico que está en Eclesiastés capítulo 38. Respeta al médico por sus servicios, pues Dios lo eligió para ese trabajo. Un rey puede darnos regalos, pero Dios nos da la salud. Los conocimientos del médico lo hacen andar con la frente en alto y ser admirado por la gente importante. ¿Por qué elegiste tu profesión, Carolina? Bueno, la verdad, desde siempre me gustó el campo de la salud. Eh, Estuve presentándome en algún momento para estudiar medicina y se dio la oportunidad para estudiar enfermería. Entonces, me quise medir y empecé a estudiar enfermería y después de eso, pues fue un poco chistoso porque me llamaron para un proyecto piloto. Apenas terminé enfermería, me llamaron para un proyecto piloto en Ciudad Bolívar, en Bogotá, que se llama la Ruta de la Salud. De hecho, fue la primera ruta que hubo a nivel Latinoamérica. Ajá. Entonces ese era el proyecto piloto y yo era pues la persona que iba a estar ahí en ese ejercicio. Pero cuando llegué a la entrevista me dijeron que necesitaban un hombre para que hiciera fuerza, entonces que la única vacante que quedaba era en ambulancia, que si me le medía a trabajar en ambulancia en Ciudad Bolívar. Y me subí a una ambulancia y no me volví a bajar. ¿Te gustó la adrenalina de la ambulancia? Bastante. Es muy interesante trabajar en esos contextos porque a diferencia del hospital, trabajar en ambulancia es entrar al contexto del paciente. Okay. Es poder ir y conocer el paciente en su casa o en el sitio donde se presenta la emergencia y eso hace que sea un poco más interesante, un poco más personal esa relación paciente-profesional.
tienes una de las profesiones que yo más admiro. Primero porque cumplen algo que tiene que ver con salvar vidas. Y ya me conecta con mi profesión, con el Dios al que servimos, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Salvarnos, guardarnos, rescatarnos, sanarnos. Pero siempre he puesto en mi cabeza el ejercicio de una persona como tú que en cuestión de segundos tiene que tomar decisiones, que esas decisiones pueden salvar una vida, que la pueden complicar. Además, soportar la tensión no solo del paciente angustiado, que en una situación puede gritar, puede ofender, o de un compañero o la persona que acompaña al paciente, que puede decirle de todo a los enfermeros. Hace un tiempo yo estuve en alguna de las clínicas de acá, vi una escena de urgencias, el paciente estaba con sangre y la persona que lo acompañaba decía cualquier cantidad de palabras contra los enfermeros. Y yo siempre he dicho, qué difícil eso, qué difícil manejar la presión, la ansiedad. ¿Cómo aprendiste a manejar eso? Yo pienso que todos los que trabajamos en esta rama hemos entendido que el paciente muchas veces refleja lo que está viviendo, la crisis que está viviendo con su propia enfermedad. Entonces ya uno no se lo toma personal, ¿sí? Ya uno aprende a dejar ese aspecto y no se lo toma personal porque a uno le pueden decir muchas cosas, lo empiezan de pronto a insultar mencionándole familiares o le pueden a uno decir es que usted es gordo, bajito, alto y se meten de pronto con las características de uno, pero pues digamos que en el fondo todos sabemos que eso hace parte muchas veces también del origen del paciente, cuando son pacientes de pronto que no tienen una cultura o que vienen del campo o que simplemente pues no saben manejar emociones O personas que tienen poder adquisitivo y también. también quieren hacer uso de eso para humillar, para gritar, para Sí, maltratar. y también pasa, aunque siendo sincera, a mí siempre me gustó trabajar más en el sur de Ujú. Bogotá que en el norte, Sí, precisamente por eso, porque en el norte se ve mucho ese fenómeno de, de que lo tratan a uno como una empleada, así. ¿sí? Entonces yo cuando estaba en el sur podía ver la necesidad de las personas y sentía que estaba haciendo un poco más, ¿sí? Porque no era el dinero, no era de pronto alguna propina o cosas que a veces a uno le ofrecían a uno dinero, digamos en sectores como el norte o sectores acomodados, sino estar en el sur fue una experiencia para mí muy bonita y tuve maestros que fueron personas, inclusive cuando yo empecé en ambulancia, un conductor que fue como mi tutor me dijo, si usted me deja, yo le enseño a trabajar en ambulancia. Era una persona que llevaba más de 10 años ahí. Qué bien. Y me dijo, si usted me lo permite, yo le enseño. Y fue uno de los grandes maestros que yo tuve. Y aprendí muchísimo a entender em, al paciente desde su humanidad en el momento más vulnerable, ¿sí? Porque cuando una persona está muy vulnerable, le pasa mucho como a los animales, ¿sí? Se vuelven agresivos, Sí. tienen una respuesta defensiva que de pronto uno pensaría que es contra mi persona, pero en realidad es porque, porque es su manera de responder. Entonces, cuando ya uno hace eso, sí, hay momentos en los que uno está muy cargado y de hecho no creo que solamente yo, muchas personas, cuando salíamos de turno nos íbamos a tomar tinto a una panadería, a una cafetería y como que soltábamos todo, hablábamos, mira, me pasó esto, de hecho eso se llama un ejercicio de debriefing Ujú. y lo hacíamos como para soltar todo y no llevárnoslo para la casa. Repíteme el término, ¿cómo se llama? Debriefing. Debriefing. Ajá. ¿Qué significa? Es como una realimentación que hacemos, ¿sí? Bueno, eso ya tiene que ver mucho con psicología y ahorita es un tema que se está implementando bastante para los equipos de emergencia, ¿sí? Porque uno sale a veces muy cargado, ¿sí? Y la idea no es llegar a la casa con todas esas cosas, sino poderlas dejar en donde pertenecen, que es en el trabajo. Entonces se practica el, Debriefing. así Ujú. se llama nuestro podcast. Sí,
de briefing este episodio, descargar, Ok. para no trasladar a nuestra casa lo que hemos visto. Sí. ¿Y cómo lo haces? Yo tuve que aprenderlo a las malas, ¿sí? Para la época en la que empezaron las pirámides en Colombia y todo esto de los negocios piramidales, Sí, ¿sí? La tasa de suicidio se disparó bastante. claro. Entonces, teníamos que, ya la verdad no dábamos abasto y teníamos que atender muchas personas haciendo amenaza de suicidio o haciendo suicidio consumado. En uno de esos ejercicios, desafortunadamente, llegamos a una casa donde estaban en una discusión, una pareja. El hombre pues amenazó con suicidarse, estaba la policía, hicimos una intervención por 1 hora. Em, Desafortunadamente el hombre se metió al baño y se suicidó. Oh, yeah. Y tuvimos que pues hacer todo el trámite administrativo, todo el proceso. Y cuando llegué a mi casa, yo ya no me podía duchar. Debe ser duro. Sí, y de hecho, a raíz de eso tuve estrés postraumático, tuve que ir a terapia. Y eso nos enseñó muchísimo el tema que no descargamos a veces porque recibimos muchas cosas a nivel emocional Sí, y nos las llevamos para la casa. Y entonces cuando uno a veces de una u otra forma se acostumbra a estar en medio de la crisis, uno no se fija en qué momento puede terminar explotando. De hecho, posterior a la terapia, decidí empezar a estudiar psicología, derivado a eso, a que el ser humano se comporta muy diferente en una situación de emergencia. Y es una sí. situación de presión que lo que nos ha mostrado es que desafortunadamente aquí en Colombia no estamos preparados para responder ante una emergencia grande. Este dato es muy importante. ¿Cómo manejas la presión? ¿Cómo manejas esas crisis? ¿Cómo manejas esos momentos difíciles cuando tienes la vida y la muerte de las personas muchas veces en tus manos? Cuando la vida depende de llegar rápido al hospital, cuando el paciente se queda y no alcanza a llegar al hospital, o como cuando llegas a una casa y te dicen desde la inocencia o la ignorancia, si usted hubiese llegado 10 minutos antes. Sí, bueno, ahí son muchas preguntas. Am, algo que sí es muy importante es que uno no improvisa. Ok. En emergencias uno se acostumbra a no improvisar bueno, de hecho mi familia me dice que yo soy muy estricta, Ujú. ¿sí? Pero realmente es que así lo prepara uno la emergencia, ¿sí? En emergencias no se puede improvisar porque cuando uno improvisa es cuando normalmente comete muchos errores. Por supuesto. Y dice el adagio que a los errores médicos se les echa tierra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros cuando empezamos el turno, sea en el hospital, sea en la ambulancia, sea en la máquina, donde sea, lo primero que uno tiene que hacer se llama un preoperacional. El preoperacional es revisar en los gabinetes absolutamente todo donde está, Ujú. ¿sí? De hecho, ahí también uno se está entrenando. Cuando uno revisa los equipos, se familiariza con ellos, sabe que está dañado, sabe qué hay, dónde está, para que cuando llegue la emergencia, y eso de hecho también es un condicionamiento. ¿Sí? Ya me preparo para que cuando llegue la emergencia no tenga que improvisar. Eso uno. Dos, respirar, ¿sí? El cerebro es el órgano que más sufre si uno no toma aire, si uno no respira, el cerebro es el primero que sufre. Entonces, ese ejercicio uno también lo tiene que hacer y uno lo primero que debería hacer en toda situación tensionante es respirar. Cuando uno respira bien, toma buenas decisiones. Y ese reclamo que le hacen a uno a veces los pacientes y los familiares, que si hubieras llegado antes, se hubiera salvado, yo creo que es algo que muchas veces nos ha pasado a todos los que hemos trabajado en esto. Y es que desafortunadamente le dejamos demasiada responsabilidad en los hombros del sistema de emergencias. Ujú. Sí, tenemos una falsa concepción de pensar que si como la ambulancia llegó tarde, el paciente se murió. Con la máquina no llegó, la casa se quemó.
cuando nosotros mismos como comunidad no estamos asumiendo el rol que nos corresponde como primeros respondientes. Entonces, muchas veces, claro, si uno se pone a mirar las estadísticas, para una ciudad de 9 millones de personas como lo es Bogotá, 250 ambulancias se quedan muy cortas, Claro, ¿sí? Para un municipio como Cota, que ahorita creo que estamos en 70.000 habitantes, si mal no estoy. Bueno, no recuerdo muy el dato, pero estamos hablando de no más de 5 ambulancias. increíble. ¿Sí? Y entonces los tiempos de respuesta son de 20 y 30 minutos y realmente para esos números es algo muy bueno, pero para el que está esperando la ambulancia es algo muy malo. Pero pueden hacer algo y eso es lo que, de hecho, ahorita me estoy enfocando en enseñar a la comunidad su responsabilidad dentro del sistema de emergencias médicas. Em, Casualmente, durante la pandemia tuvimos un caso puntual porque pues la pandemia fue una de las más duras etapas, yo creo, que he tenido que vivir. Eh, Mi hijo por los antecedentes se fue yo pues lo envié con la familia del papá que está en el llano porque él tenía muchos antecedentes respiratorios y yo temía que el COVID de pronto lo afectara bastante y el riesgo que nosotros llegáramos a la casa con contaminados era muy alto. Eh, bueno, eso me dio durísimo y yo lo llevé allá y en pandemia vimos demasiada responsabilidad por parte de la comunidad. En ese momento yo estaba trabajando con bomberos y a bomberos pues no nos, la cobertura que debió darnos el Estado con elementos no nos la dio, ni con vacunación, de hecho fuimos prioridad 4 junto con habitantes de calle. Entonces la verdad nosotros no queríamos atender emergencias que tuvieran que ver con pacientes contaminados. Y nos llamaron porque en ese momento, pues, la entidad no quiso llegar, no llegaron desde las 7 de la mañana y nos llamaron acá a una casa que había una señora que estaba muy mal. Yo le di indicaciones telefónicas al esposo y cuando él dijo, la verdad es que ella ya no se mueve. Cuando llegamos, los niños, los hijos de la señora estaban a la entrada y nos dijeron, por favor, ayúdela. Y cuando llegamos, el esposo la estaba reanimando en la cama. No teníamos los elementos para hacerlo, la verdad. Fue un caso muy complicado. Esa señora pues tenía preeclampsia, estaba embarazada. Hacía un año había estado embarazada. Tenía hipertensión y era COVID. Era positivo para COVID. Hicimos todo lo que pudimos en reanimación, ¿sí? Eh, pero pues ella falleció y falleció en casa y de hecho ellos no tenían que comer y tocó pues pedir apoyo de otras entidades para que fueran a hacer el apoyo a nivel social. Y el esposo en algún momento mencionó eso, nunca llegaron, nunca nadie llegó, nunca nadie nos ayudó y llevamos pidiendo ayuda desde las 7 de la mañana y eran las 5 de la tarde. Increíble. Entonces, llegar tarde a veces yo reflexiono mucho a partir de lo que pasó con Lázaro y Jesús, que le dijeron, llegaste tarde y falleció. Ya falleció, ya no te vas a poder ver con él. Y en salud eso sucede mucho, es un reclamo que hacen muchísimo los pacientes, pero a veces no nos damos cuenta las herramientas que de pronto tenemos como comunidad para responder. Exacto. Qué interesante eso, ¿no? Debe ser muy difícil. Sí, es duro. ¿Cómo lo manejas? Eh, yo creo que el tiempo le enseña a uno. Pues hay personas que dicen que el personal salud es que son muy duros, es que no, son insensibles, no tienen sentimientos. No, lo que pasa es que si yo hago un apego emocional o desarrollo un vínculo emocional con todos los pacientes, yo terminaría hecha una nada, ¿sí? Eh, yo lo que puedo hacer por el paciente lo primero es prepararme, trabajar para hacerlo mejor y dar lo mejor con cada paciente. Ese es mi compromiso. Pero establecer un vínculo emocional con cada paciente sería emocionalmente desgastante para nosotros y eso
nos afectaría muchísimo más, ¿sí? De por sí ya a uno le afectan, pero uno para eso hace esos ejercicios de debriefing para poder descargar eso. Ahora, siempre me había cuestionado eso, ¿no? Porque siempre he dicho cómo manejan los doctores ese tipo de presiones. Luego, la pasión y el que nos guste hacerlo es muy importante. Y mientras tú hablabas, pensaba en Dios, cuántas veces el Señor tiene que soportar nuestro reclamo, ¿no? Nuestro llegaste tarde. Porque a veces nos creemos con el derecho de decirle al Señor, llegaste tarde. Y la paciencia que Él nos tiene. Uf. La paciencia para esperarnos, para entendernos desde dónde hablamos. Pero ahora viene algo también importante, Carolina. ¿En algún momento dudaste que esta era tu profesión o algo que a lo mejor te haya hecho pensar en este caminar, mejor me dedico a otra cosa, esto es muy duro, la gente es desagradecida, qué sé yo, hay un alto precio que paga mi hijo? ¿En algún momento lo has pensado? Sí, en la pandemia. Yo alcancé a tener a mi hijo más o menos unos 3, 4 meses lejos. Y yo veía la irresponsabilidad de las personas y la gente se iba de rumba, eh, era demasiado irresponsable, ¿sí? O sea, uno veía conductas de la gente donde se ponían a visitar familiares, a hacer fiestas, a hacer paseos, eh, Tuvo los dos extremos, ¿no? La los dos gente extremos. que se cerró de manera hermética, que luego incluso después de su vida un poco la emergencia, no quería salir, y los otros que pensaron que era una manipulación de la OMS. Sí, y de hecho hubo muchas teorías conspiranoicas, aunque realmente alrededor de la salud, a pesar de lo que dice Eclesiastés, que se respeta, que digamos que es una profesión, la salud en general es una profesión de respeto, las personas no lo consideran así. Tanto es que, o sea, hay muchos estudios que respaldan cada técnica que uno realiza y las personas simplemente lo empiezan a reemplazar que por el agua de el juguito de, es que mi amigo me recomendó que es mejor tal remedio. Y entonces uno les dice, mira, realmente lo que es más efectivo es tal técnica. Y le dicen a uno, no, pero es que yo vi en tal canal, tal youtuber. Entonces es muy respetable, pero al mismo tiempo es muy respetada esa profesión. Y en pandemia pues se vieron esos dos extremos y luchamos muchísimo contra la ignorancia, como dice el profesor. Em, Porque las personas empezaron a decir que eso era cuento y que las vacunas eran mentira, ¿sí? Cuando las vacunas de una u otra manera pues todas las entidades, el esfuerzo mundial por colocar vacunas realmente dio frutos. Lo que pasa es que como cualquier medicamento tiene unos efectos adversos que no se espera que sucedan, pero pueden suceder entre persona a persona. Entonces, sí, claro, yo creo que en ese momento fue cuando más me pregunté yo qué estaba haciendo, estaba lejos de mi hijo, em, estaba tratando de ayudar personas que eran muy responsables y al mismo tiempo empecé a ver muchos colegas y muchos compañeros, o sea, empezaron a caer. Y eso, digamos, teníamos grupos de WhatsApp donde nos hablábamos con compañeros de redes de Bogotá, de redes a nivel nacional. Entonces, digamos, ellos escribían, el que primero se sienta mal, por favor avise, por favor cuéntenos si hay que moverlo, si hay que hacer. Y empezaban a escribir, muchachos, me siento mal, estoy en la casa, ya voy para el hospital. Chicos, el TAC salió mal. Chicos, me van a intubar, por favor, les encargo mi familia, ta, 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 ta. Fuerte. Y ya, y cuando no, falleció tal, falleció el otro, y empezamos a ver colegas irse. A contar los muertos cercanos. Y, uy, yo creo que ese fue el momento en el que más em, consideré la posibilidad de dejar esto, pero
Bueno, eso siempre ha sido una pasión. Eso es algo que es muy, o sea, no, definitivamente cuando uno lo tiene y yo lloraba, yo le decía a Dios, mira, me siento así. Hay momentos en los que uno siente una frustración increíble, pero, pero nunca desistí. Nunca, o sea, llevo más o menos, voy a cumplir 20 años trabajando en emergencias y hasta ahora no he dejado de trabajar un solo día en ¿Qué es eso. lo que más te gusta de lo que haces, Carolina? La manera como uno puede impactar a una persona. Yo siempre he pensado, a veces uno en la vida cristiana piensa que el ministerio solamente está acá en la En iglesia, el templo. ¿sí? Y si algo he aprendido es que el ministerio está afuera, Exacto. ¿sí? Y poder estar con personas en su momento más vulnerable muchas veces es un regalo, ¿sí? Trabajando, bueno, yo pienso que una de las mejores escuelas fue empezar en Ciudad Bolívar, Ujú. em, pero he tenido la oportunidad de trabajar en zonas como por ejemplo el Bronx, la zona de tolerancia en la 22 y conocer muchísimas personas que en su vida van a entrar a, a una iglesia y cómo poder impactarlos. De hecho, eh, existe algo que se llama el PHTLS, que es como el manual de trauma que tenemos a nivel prehospitalario. Ujú. Y el libro comienza con una frase que dijo un cirujano que se llamaba Nicolás Sen, cirujano en la Segunda Guerra Mundial, y él decía algo muy cierto, y es que la, el destino del paciente está en manos del que pone la primera gasa. Entonces, cuando uno ve ese tema y cuando uno identifica cómo le puede cambiar la vida a alguien, sí, quizás no lo vuelva a ver, quizás uno nunca vuelva a encontrarse a esa persona, pero lo que uno puede impactar a alguien, ¿sí? Incluso pasó en la Biblia. Jesús sanó 10 ciegos, pero solo uno se devolvió a darle las gracias. Así que realmente uno no, en esta profesión uno no espera que alguien se devuelva a decirle que gracias, pero el solo hecho de poder impactar por un momento su vida, eso es algo espectacular. Hace un tiempo, yo tuve una experiencia de un accidente, un fuerte golpe en mi espalda, fue muy fuerte. Llegué a pensar que pudo ser grave. Llegué a la sala de urgencias, de hecho, con Leonardo, que está aquí detrás de cámaras, con Fabián, me atendió una doctora, como ocurre en todas las clínicas de urgencias. A mí me llamó la atención lo rápido que me atendieron. Me llamó la atención lo rápido que me inyectaron, me ubicaron en un espacio. Me sentí muy bien atendido. Yo le decía a Leonardo, me atendieron rápido. Yo esperaba que no estuviera más tiempo sufriendo. Nunca pude ver a la doctora que me atendió, pero yo le decía a mi esposa, esa doctora fue muy efectiva, muy eficaz en la manera en que me atendió y calmó mi dolor. Tiempo después, mi hijo me dice, a ti te atendió la mamá de una compañera mía y yo no conectaba. Yo, papi, no. Por el dolor, por el trauma, yo no recordaba el rostro, no recordaba la cara de la persona que me atendió. Pero luego, como mi hijo me insistía, tuve la oportunidad de acercarme a la señora y le decía, venga, ¿usted fue la persona que me atendió? Y me dice, sí, pastor, yo fui la persona que lo atendió a usted. Y yo le dije, usted no sabe lo agradecido que estoy con usted, porque yo esperaba que mi estadía ahí fuera mucho más complicada, mucho más larga, y usted me atendió muy bien. Fue la primera persona que me atendió, diría el doctor de la Primera Guerra, el que puso la primera Gasa. gasa. Tú haces capacitación en seguridad, En en emergencias. emergencias. ¿Cuál es tu trabajo ahora? Bueno, em, yo pienso que la vida a uno le va diciendo, le va dictando el ritmo de las cosas, ¿sí?
Hace más o menos desde el 2019 me vengo formando como instructora. Mi primer logro fue alcanzar a ser instructora de reanimación para la Asociación Americana del Corazón. Y lo hice más digamos que hay un momento donde uno se siente como una planta en un recipiente pequeño. Entonces, para uno como trabajador del área de la salud, digamos que ya hay cosas que se vuelven de una u otra forma rutinarias, ¿sí? Entonces, para aumentar la exigencia, me volví instructora y los tiempos le van mostrando a uno, y más que todo el cuerpo, ya uno no tiene la misma resistencia física para poder hacer, pues aguantar turnos de 24, 36, 48 horas, 72 horas, que fue lo máximo que estuve de turno. Ya uno no aguanta eso. Pero empecé a entender la importancia de, uno, educar a la comunidad y dos, empezar también a formar a los que vienen atrás, ¿sí? Realmente en Colombia yo pienso que el personal salud es como el deportista, ¿sí? Muchas veces uno no logra vivir con el sueldo. Pero esto más que pasión, más que trabajo, es una vocación. Yo siento que no he trabajado en estos 20 años, que he hecho lo que he querido y lo que me ha gustado. Entonces, en este momento, gracias al aumento de la exigencia, a todo esto, estoy capacitando, estoy acompañando a algunas empresas a través de ARLs también en capacitación, en formación de emergencias, porque, como les digo, realmente en Colombia estamos muy crudos con el tema. Entonces, o sea, eso, digamos que nos reunimos un grupo de colegas, hay bomberos, hay enfermeros, hay rescatistas. En este momento estamos trabajando empresas y para formar empresas. que saben capacitar su personal. Tenemos a Carolina. Claro que sí, Toda la experiencia. claro que sí, Pues pastor. Carolina, muchas gracias por haber aceptado la invitación a la carpa. De respeto como profesional, líder de nuestra iglesia de muchos años que hemos visto crecer y vemos cómo Dios bendice a su familia. Y qué bueno que Dios te haya dado este don de salvar vidas, de poder ayudar a otros en momentos de angustia, con el dolor, llevarlos a la calma, llevarlos a la paz y ayudarlos a pasar al otro lado luego de una situación crítica. Así es. Igual, en emergencias hay que entender que no es actuar de forma instintiva, es administrar la emergencia. De hecho, cuando uno va al hospital y le dicen, no, váyase para la EPS, usted es trías 4, estoy administrando la emergencia porque no le puedo gastar recursos a todos, porque si no me quedo sin recursos para los críticos. Fuera del hospital es igual, ¿sí? Y eso es lo que deberíamos aprender a hacer todos, administrar una emergencia. Saber qué decisiones tomar en una situación crítica es algo muy importante. Y en algún momento capacitamos una brigada de un restaurante y estábamos hablando de algo que se llama, de hecho lo vimos también con los chicos de acá en la brigada, el ejercicio del tirador activo. Gracias a los tiroteos en Estados Unidos, estamos también aprendiendo a saber cómo responder ante una situación como esa. Y un brigadista me dijo a los 8 días, mira, estuve en Unicentro el Día de la Madre y al lado del restaurante llegó un hombre y le disparó a la esposa en pleno Día de la Madre, eso pasó ya hace un tiempo. Y él me dijo, y gracias al ejercicio que hicimos, lo que hice fue mantener la calma, bajar la reja y resguardar a las personas. Entonces, yo pienso que el entrenamiento sí es muy necesario, ¿sí? Porque eso es lo que marca la diferencia a la hora de atender una emergencia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias por tu experiencia, por tu compartir, por tu conocimiento. Y a todos los que quieran capacitar a su empresa, a sus empleados en este tema de emergencias, pues aquí le vamos a dejar los datos de Carolina para que la puedan ubicar. El Señor es el primero en rescatarnos. Él es el primero en sanarnos. Él es el primero en entender nuestra angustia y el dolor con el que exclamamos y donde muchas veces nos atrevemos a decirle, como le dijeron a Jesús, llegaste tarde, pero el Señor no llega tarde.
Que Dios te bendiga, Carolina. Gracias, pastor. Dios le bendiga.